Aquí en Sin Fronteras 360 le queremos rendir un homenaje a Armando El Piripi Osma, que hace poco falleció, se nos adelantó en el camino. Él estuvo en el cuadro Deportes Tolima en el año 92 y 93. Siempre se distinguió como gran goleador, goleador de raza. Inclusive él, en algo histórico que quedó en la historia para el Deportes Tolima, él convirtió el gol 2000 en un partido en la ciudad de Manizales, cuando el Once Caldas se llamaba Once Phillies, allá convirtió y quedó en la historia el gol 2000 del cuadro Deportes Tolima. Estuvo también en Selección Colombia y en clubes aquí en Bucaramanga, Deportivo Cali. También se convirtió en técnico y trabajó muchos años en el Ecuador. Inclusive él fue asistente de Luis Fernando Suárez cuando llevaron a la selección ecuatoriana a un mundial de fútbol. Jugador que tenía solamente 62 años, estaba trabajando en el Ecuador y después de un entrenamiento pues sufrió un desmayo, fue llevado a la clínica y lamentablemente allá falleció con un infarto fulminante. Por eso le queremos rendir este homenaje en Sin Fronteras 360 a Armando El Piripi Osma, que dejó una gran huella, que es muy recordado por la gente de Ibagué, el departamento del Tolima y todo Colombia. Este es un podcast de 360 Online. Buenos días, Carlos, un gusto saludarlo. La verdad me siento muy complacido que se hayan acordado de mí. Pues yo vivo aquí en Cali, yo estoy radicado en Cali hace más de 35 años. Y, pues, como ustedes saben, yo me casé con caleña y hijos caleños, entonces la tierra tiró y abandoné Bucaramanga, me quedé en Cali. Bueno, vamos a arrancar, primero quiero arrancar de dónde nació ese apodo del Piripi Osma. Ya es más conocido como el Piripi que el mismo Armando. Y uno dice, Armando, Piripi, ya saben quién es. ¿De dónde nació ese apodo del Piripi? El Piripiti fue mi apodo inicial. Fue un vecino del barrio, de la cuadra. Había un payaso de un circo de hermanos que se llamaba Piripipi y el otro se llamaba Pelotica. Y yo me disfracé para ir al colegio de payaso y me puso Piripipi apenas me vio salir de mi casa. Pero le salió al pelo porque coincidía. Y entonces fue situación en que ese circo estaba en Bucaramanga y la gente pues iba a ver los circos cuando llegaban a los pueblos o a las ciudades y ahí quedé bautizado. Pero cuando yo fui allá a hacer el bachillerato, ese Piripipi se convirtió en Piripi porque parecía muy largo. Y ahí ya por todos los compañeros y todos los que me veían o escuchaban, y a mi hermano mayor que pues estudiaba en el mismo colegio, llamarme Piripi, pues me quedé así. Bueno, de ahí nació ese apodo. Bueno, ya en lo futbolístico, ¿dónde arranca su carrera como jugador profesional, Piripi? Bueno, yo arranqué en Bucaramanga. Yo no tenía equipo. Yo jugaba para la selección Santander, torneo nacional, yo muy jovencito. Yo jugué sub-16, sub-17 y sub-18 en la selección Santander, que era sub-19. En el año 78 a mí tengo una fractura de tibia peroné, pero yo me recupero y tengo la posibilidad de jugar 2 años más, dos torneos juveniles Coca-Cola. Y voy a la selección juvenil nacional cuando estaba Eduardo Retay y me convoca. Yo estaba estudiando topografía en esa época y cancelé un semestre para irme a jugar fútbol a Cali, aquí a Cali a la concentración, y me gané ese puesto. Cuando yo regresé del torneo sudamericano que fue en Quito, Ecuador, mire que el destino le va marcando uno como las ciudades. Llegué a Quito y de ahí pasé otra vez a volver a Bucaramanga a estudiar, y a mi casa fueron a tocarme los dirigentes del Atlético Bucaramanga para ofrecerme un contrato para jugar en el equipo de primera en el año 1981. ¿Eso fue en qué año? 1981. 81, bueno. ¿Arranca en Bucaramanga hasta qué año, Piripi? Bueno, juego 81, 82, alcanzo a ser parte del equipo varias veces. Pues era muy difícil jugar, era complicado porque habían jugadores por delante de uno, la mayoría eran extranjeros. A mí me dolía mucho porque me acuerdo tanto que hacían práctica de fútbol 2 equipos y yo me quedaba esperando con Alonso Marín, un delantero paisa. Nos quedamos sentados ahí esperando
que de pronto el entrenador, que era un brasilero, Gainete Filo, se acordara de nosotros y nos dijera, bueno, juegue 20 minutos. Pero el tiempo cambió, ¿no? Y los resultados del equipo no se dieron y afortunadamente para mí tuve en Álvaro Pita Solar, que es un entrenador que tuve de juvenil y le dieron la oportunidad a Bucaramanga y él me dio la posibilidad de jugar en primera. Entonces, pues bueno, marqué mis pocos goles y en el año 83 el Once Caldas, que me conocía de las selecciones juveniles, me compró el pase a mitad de año y me fui a jugar al Once Caldas, donde claro fue mi explosión. 83-84 fui el goleador del Once Caldas y de ahí exploté como futbolista. Ya la gente me conoció, tenía 20 años y afortunadamente para mí pues vino un equipo grande como el Deportivo Cali y me contrató también comprándome el pase y me vine en el año 85 para Cali. ¿Y en el Deportivo Cali está hasta qué fecha, Piripi? Yo quería quedarme muchos más años. La verdad hicimos un equipazo que una vez le recordamos, pero por esas circunstancias de la vida se fueron viendo los jugadores, que abrió un poquito más la posibilidad de salir. El primer jugador que se vendió fue el Pibe Valderrama. Yo tuve la posibilidad de acompañarlo, pero los dirigentes dijeron que no, porque era préstamo. Al año siguiente se fue Revin, pero esta vez sí mandaron a Carlos Gregorio Pimiento, al Sofía de Bulgaria, y después me quedé hasta el año 90, donde tuve una lesión muy complicada de rodilla que no me dejó jugar todo el año, y estoy hasta el 90. En el año 91 pues yo ya me recuperé y quise volver al Cali, pero el Cali no me renovó contrato, me dejó libre y ahí pues yo me sentía bien. Pensaban que ya no podía jugar más al fútbol, pero pedí una oportunidad en Bucaramanga con Tucho Ortiz y fui para allá, y en el año 91 volví a ser el goleador y afortunadamente para mí pues de regreso otra vez al Cali yo ya no tenía como esa perspectiva. Y en el año 92, ya siendo libre, pues apareció lo del Deportes Tolima por 2 años, 92 y 93. Sí, 92. Nos dicen las estadísticas, Piripi, que usted jugó 83 partidos con el Tolima y anotó 30 goles. En el 92, James Aguilar, estuvo Harold Freiler, Armando Celedón, Diego Rojas, Úcero, el argentino, Estefanel, Ramiro Ruiz, Fernando Ramírez Tolimense, Jimmy Díaz y Carlos Gregorio Pimiento. Eso fue en el 92. Tenían buen equipo, ¿cierto? Sí, teníamos buen equipo, pero éramos cortos de nómina. La verdad, buen equipo, pero usted sabe que los campeonatos de fútbol son más de resistencia. Y cuando usted no tiene nómina fuerte, empiezan a aparecer lesionados y el equipo se va desmoronando. En el 92 estuvimos ahí intentándolo y pues no fue una campaña muy fuerte, pero sostuvimos la categoría. Vamos a revivir goles, toda la historia de Piripi Osma cuando llegó al cuadro Deportes Tolima en 1992. Con Carlos Giraldo Díaz, el rey de la sintonía, él es el gol que emociona y estremece la afición. Aquí estoy, ya lo ven, es Rey Roy otra vez. Aquí estoy, ya lo ven, es Rey Roy otra vez. A este público querido yo les quiero presentar. A este público querido yo les quiero presentar. El Choco Suárez está metiendo balones en profundidad para Armando el Piripi Osma. El Piripi le pega de media. ¡Oh, marco! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Lo metió!
gol de la fecha. ¡Qué golazo del Piripi! Espectacular gol del Piripi Osma para sellar la victoria definitiva aquí en el estadio Fernando Londoño y Londoño. 2 para el Tolima, 0 para el Once Piri, se los cantan con el alma aquí en toda esa afición del Pino Tinto y Oro. Colombiana Tolima 2, Once Piri 0 por el Botín de Oro de Seguros Bolívar. Piripi, ¿qué siente usted en recordar esos goles que hizo con el cuadro Deportes Tolima, hombre? Bueno, Carlitos, escuchando bien la narración, sí me acordé ahí mismo de cómo fue el gol. La verdad, lo que dice usted fue un golazo. De los lindos goles que hice yo en el juego colombiano fue esa volea. Ese día le ganamos 2-0 al Once Caldas en el Fernando Londoño y Londoño, que estaba en remodelación. Y también fue golazo el tiro libre, pues cosas para hacer anécdotas. Si había un arquero que uno lo llama hijo mío, era Juan Carlos Henao. Con todos los equipos le hice gol a Juan Carlos Henao. Y ese día, pues casualmente, antes de estar en la cancha, yo siempre me mofaba de él por eso, ¿no? Y decía, usted es hijo mío, hoy también se la mando a guardar. Y hice 2 golazos, y la verdad pues me emociona porque viene ese recuerdo inmediato a nuestra memoria de lo que sucedió y fue un lindo partido. Sí, estadio Fernando Londoño y Londoño. Piripi, usted era un jugador, usted era muy rápido, usted era muy guapo, usted era metelón, encaraba, tenía un buen pique, desbordaba, tenía habilidad, tenía fuerza y tenía todas las características de un gran delantero. La verdad sí, yo no puedo decir que lo mío era la gambeta, la habilidad. Yo fui muy práctico a la hora de jugar fútbol, quizás porque siempre recibí una enseñanza muy clara en el Deportivo Cali a través de Popovic, donde él me decía mucho que el 9 está para hacer goles, no está para lujos, y me lo mostraba a través de jugadas, y él mismo me entrenaba específicamente, sobre todo el día. Voy a contar algo muy particular. Cuando yo jugaba en torneos intercolegiados, yo jugué basquetbol. Quizás por eso fui muy buen cabeceador, por el gesto técnico y la coordinación y goles que hice espectaculares de cabeza por el sostenido. Y cuando yo llego al Cali, él hace como una evaluación y empieza a tirar centros, y yo le hacía unos goles espectaculares porque yo saltaba mucho. Entonces él me sacó a un lado, a un espacio, y me dijo, vamos a potenciar todo eso, porque como tipo europeo la bola va por la banda y el centro tiene que ser con mucha precisión. Entonces eso lo entrenábamos mucho con Carlos Mario y con Luis Polo. Entonces él me empezó a pulir cosas de finalizador. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? La más sencilla, y hacer la más sencilla es la más difícil, ¿sí? Porque uno, rematar de primera, rematar a 2 toques, es velocidad en el fútbol. Cuando uno hacía un regate o controlaba y hacía 3 toques, es hacer perder tiempo y ¡pum!, le quitaban a uno la pelota. Entonces él no lo hacía notar. Pues en la simplicidad, que era la más difícil, nos perfeccionó, y eso pues prácticamente yo le saqué mucho provecho toda mi carrera deportiva por ese paso y esa corrección que me dio él. Y en sí, pues eso me hizo ver como un finalizador de jugadas, que es lo que queda ahí. El jugador está para finalizar la jugada, y al cual lo busquen y ese esté ahí presente. Piripi, usted dejó 3 hechos históricos en el Deportes Tolima. 1, hizo el gol 2000 del cuadro Deportes Tolima, que queda en la historia, es el gol suyo. 2000, hizo el gol 100 en su carrera deportiva. Y otro que no fue muy agradable, que también se fue al descenso con el cuadro tolimense, la única vez que se fue el equipo al descenso, Armando. Sí, el gol 40.000 del fútbol colombiano. La verdad, pues, son circunstancias que se dieron y muy tristes, porque la verdad, pues, uno tiene que mirar de dónde se proceden las cosas, y ese año 93 hubo 5 cambios de entrenador. Entonces fue muy difícil, pero para mí como jugador, pues yo, por haber sido el goleador del equipo, pues yo tuve beneficios para mi vida profesional, a pesar de que la tristeza de la derrota y del descenso
se llegó a dar hasta el último partido. Va a arrancar Ángel Guillermo Hoyos en el tiro de esquina. Arranca Ángel Guillermo, balón que viene pasado, cae el hombre del Tolima y da penal a favor del Tolima. Penal a favor del Tolima. Atención Tolima, va a arrancar el Piripi, autoriza el árbitro. Ahí está el Piripi, arranca pierna derecha al marco, ¡la metió! Del Piripi, el Piripi, el Piripi. Gózalo tolimense, te lo canto. El gol 2000 del Tolima, el 2000 del Tolima, se lo canto con el alma. Gózalo tolimense, que este es gol Pinotinto y Oro. Y es el 2000, gózalo tolimense, 1 Tolima, 1 Piripi. Ahí tiene entonces también Piripi de penal, gol 2000, que queda en la historia del cuadro Deportes Tolima. Y como para variar también, que creo que a Juan Carlos Henao también. Bueno, la historia lo hace uno volver a recordar cosas muy buenas, sí. Circunstancialmente se dio. Yo creo que pues para Deportes Tolima, que es una institución que es mucho recorrido y mucha historia, con dificultades económicas y en todos los años ha querido siempre sobresalir, y en esa época era un periodo de progreso. La verdad pues me agrada mucho recordarlo, porque es una institución muy querida, y con el tiempo y el apoyo y ese proceso que le dieron a los futbolistas, pues ahora la historia marca diferente. Ya no se habla de descenso, se habla de pelear campeonatos, y eso es lo que agrada, ¿no? Tener una historia que aquellos que sufrieron en ese momento, pues después tuvieron el tiempo para gozar, ¿no? Piripi, ¿cómo es esa historia? Porque estamos metidos ya en el 93. Esa historia de que ya en los últimos partidos usted no pudo participar porque algo como raro, oscuro ahí, que usted le metieron 5 fechas. Usted venía siendo el goleador, le meten 5 fechas y usted no puede terminar con el Tolima el torneo. La verdad sí, yo me sorprendí en una jugada, pues si se acuerdan bien, estamos jugando contra el Santa Fe. Y yo hice una falta que era de expulsión, porque yo prácticamente correteé al hombre que venía acompañando la jugada, y lo perseguí, y cuando la pelota le cayó a él y ya estaba por hacer gol, pues yo le hice el foul, y pues yo sabía que era expulsión, porque yo quedé como último hombre. Eso fue un contragolpe en Bogotá, y yo me vine pues para el camerino tranquilo, cuando me doy cuenta que la expulsión me han dado 5 fechas y el equipo estaba en unas circunstancias muy complicadas, y no nos gustó esa decisión, porque en esa época se manejaron cosas diferentes y nos perjudicó, porque yo era el goleador del equipo, y estar sin mis varios partidos significaba la posibilidad de no sumar de pronto por la falta de goles, ¿no? ¿Usted cree que hubo mano negra ahí en esa época? Porque es que una expulsión, juégale 2 fechas, pero 5 fechas. Eso fue terrible, sí. La verdad, pues todos nos quedamos con la mala fe, la mala intención y el perjudicar a Tolima para beneficiar de pronto a otros, ¿no? Porque yo nunca fui un jugador de vulgar ni nada. Me acuerdo tanto que salí normal, inclusive porque sabía que era expulsión. Y alguna cosa es que tiene que tener un futbolista, y de los cuales yo en mi proceso de entrenador y de formación para mis jugadores siempre les digo: si uno no puede jugar con el reglamento, ¿para qué juega un juego que no lo va a saber interpretar? Y yo lo sabía, y era lógico mi decisión, pero la cantidad de fechas sí nos dejó mucho que pensar. Muy buenos días. Quiero hacer esta pregunta al Piripi Osma. Al lado suyo jugó Giovanni Bonilla, oriundo del municipio de Venadillo, donde se prepara la deliciosa avena La Monedita, muy rica por cierto. Claro, sí.
Y gracias por recordar, porque en Venadillo era el paseo a Venadillo a tomar avena. Sí, desde luego, y lo recuerdo, eso es parte de nuestra vida, tener que de pronto olvidar los nombres, pero la gente le hace uno recordar, y sí, claro, recuerdo a Giovanni Bonilla. Me acuerdo tanto que le hice un gol porque yo sabía que jugaba fuera del área, y le hicimos un gol por arriba. Piripi, hablando de ese 93, el equipo estaba dividido en este sentido, que a uno les gustaba la brujería y los otros con Dios. Cuéntenos esos detalles de eso, que había muchos que les gustaba y le caminaban eso de la brujería en el 93. Ay, no, eso fue terrible. La verdad es creencias y cábalas y cosas horribles, o sea, uno prestarse para cosas y circunstancialmente, pues, por intentar hacer hasta lo imposible, se cometieron muchísimos errores, y uno de esos errores fue llevar a la concentración a una persona que leerles el tabaco a todos los futbolistas. Yo la verdad no me presté para esas cosas, y siempre guardo mi creencia desde niño. Solo son el carácter que le formó a uno la mamá de quién creer, y yo creo en Jesucristo y siempre he sido fiel a él, y no me presté para esas cosas. Pero hubo muchos jugadores que le caminaron a eso, ¿cierto? Uy, hay mucho, por eso le digo, las creencias son muchas dificultades, y uno después con el tiempo, pues uno ya es entrenador, y uno tiene que dejar claro siempre las cosas presentes para no indisponer, y simplemente una cosa es el equipo y otra cosa son las creencias individuales que quieran meterle al equipo para hacer un revueltijo ahí de situaciones para beneficiarse, ¿no? Yo creo que uno respeta las creencias, pero eso es una parte ya personal, ¿no? Es que ese año se dieron muchas cosas, como usted dijo ahora, 5 técnicos, a lo último se presentó eso de las 5 fechas, muy sospechoso las 5 fechas para que usted no rematara el torneo, las brujerías, todo, y así todo se perdió solamente por, creo que Cúcuta, un partido ganado más. Sí, nosotros llegamos hasta la última fecha. En la última fecha nosotros ganamos de local 2-0 y ellos también ganaron. Y nos quedamos por fuera. Pero fue una circunstancia que uno tiene que darse cuenta que pues a veces la forma como se manejan los equipos tienen que ser bien planificadas y sobre todo con estructura. Se dieron muchas vueltas y cambiar 5 entrenadores en un año era una situación muy delicada. Ahí está quedando el balón para Armando, se le van dejando para el Piripi Osma. ¡Armando! ¡Lo metió! De Armando el Piripi Osma. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gonzalo Tolimense se los canta con el alma. Arriba ese color vino tinto y oro. El Tolima lleva 1, Magdalena 0. El gol 102 del Piripi por el botín de oro de Seguro Bolívar. Bueno, ahí nos adelantamos un poquito, nos pasamos por el 100. Piripi, pero ¿qué siente usted en recordar esos goles? Porque usted dejó una huella grande en el fútbol colombiano, recordar esos goles. Bueno, la verdad me da mucha alegría recordar, y que sobre todo que ustedes se acuerden de mi paso por allá, una ciudad donde pues me recibieron también. A veces entre el algo futbolístico uno deja huella en muchas ciudades, y en el caso particular mío, yo fui goleador en todos los equipos donde jugué, todos, no hubo la excepción de ninguno, y me siento muy feliz porque es una carrera
deportiva que en las plazas o las 6 camisetas que yo vestí tienen un recuerdo mío especial. Y el gol, para todos los que nos gusta el fútbol, pues ese es el mejor recuerdo, y a mí también me hacen emocionar porque era mi estilo de vida y era por lo cual había sido contratado para justificar pues mi estadía en Ibagué, ¿no? Sí. Piripi, usted en el 93, bueno, se va del Tolima. En el 94, ¿dónde llega usted? A Millonarios. A Millonarios. ¿Ahí está cuánto tiempo? Estoy 94, todo el 94 y la mitad del 95 porque me prolongaron el contrato. Yo tenía contrato por un año, pero me lo prolongaron para ya cuando nos dimos cuenta de que estamos en Copa Libertadores. Nosotros fuimos subcampeones de año y entonces me lo prolongaron 6 meses más por Copa Libertadores porque el presidente hasta ahí cumplía su mandato, que era Feoli. Ya. ¿Y de Millonarios va a dónde? Y después de Millonarios yo voy al Cortuluá. Yo salgo de Millonarios con una lesión de pubalgia. Yo tengo un hermano traumatólogo que hoy es el presidente nacional de traumatología. Y él me revisó y me hizo ir por donde un psiquiatra. Y mi pubalgia fue tan dura que a mí me dijeron: usted tiene 60 días de aplicarse unas inyecciones y hacer trabajo de rehabilitación. Entonces yo me fui a mitad de año, que fue julio, 31 de julio, yo terminé mi contrato y me fui. Agosto y septiembre me vine aquí a Cali a recuperarme, esperar, y me estuve recuperando con el profesor Luis Fernando Lastra en el sitio que él tenía de centro de acondicionamiento. Y ya cuando estábamos en septiembre, pues yo era jugador libre, yo tenía el pase a favor. Por esas circunstancias, Luis Fernando Lastra estaba hablando con el profesor Reinaldo Rueda, que dirigía Cortuluá. Y entonces Luis Fernando Lastra le dijo: ¿usted cree mejorar su equipo? Le tengo un jugador. Pues se lo dijo en broma, porque yo estaba entrenando ahí. Le dije: le tengo a Armando Osma, está recuperando y ya está bien. Y entonces me dijo: díganle que quiero hablar con él. Y pasó agosto y septiembre, y yo llegué en octubre a Cortuluá. Y la verdad pues me fue también muy bien. Y el goleador de Cortuluá en un año que estuve ahí. ¿Ahí termina su carrera? No, ahí no termina porque me viene el bichito más grande de volver a mi tierra, porque Carlos Mario Hoyos coge el Atlético Bucaramanga ya como jugador, como entrenador. Él venía ya, él se retiró muy joven, 32 años, y empezó a ser entrenador de la primera vez. Yo tenía programado entrenar, jugar hasta los 36 años. Él estaba programado, si yo podía aguantar hasta los 36, aguantaba. Entonces yo me voy a Bucaramanga, y en Bucaramanga pues me arrancó la espinita también de ser entrenador, con ese deseo ya pronto del retiro. Y entonces las circunstancias que se me dieron fue esas. Yo ya poder ir a retirarme allá, jugar, y ya pues tener una experiencia con Carlos Mario. Yo debe haber sido compañero, aunque sea mi profesor, y se nos dio. Yo terminé en Bucaramanga y empecé a entrenar en divisiones menores. Yo me retiré en el año 97 y en enero del 98 yo ya estaba con los cortos, pero con la gorra y el pito, preparándome para coger la carrera de entrenador como quise hacerla, de abajo hacia arriba como fui futbolista. Y empezamos así. Entonces jugué 17 años, fútbol de primera. La verdad no sé cuántos goles hice en total, pero yo siempre digo que una cifra aproximada mía es de 180 goles en primera, y de todo lo que sumé. Y mi paso pues por Tolima fue de gran número también, pues ustedes me dicen 30, pero mi nota estaba 32. Yo creo que hice 14 en un año y 18 en otro. Bueno, Piripi, como usted fue gran goleador, revivamos más goles del Piripi Osma aquí. Sin embargo, le queda al Piripi ahí, pécaro de zurda, Piripi, amaga con derecha al marco, le pegó el puntazo al marco, lo metió. ¡Gol!
ostenta con el alma aquí, desde el estadio Alfonso López de Bucaramanga, por el botín de oro de Seguros Bolívar, Tolima 1, Bucaramanga 0. ¿Se acuerda de ese gol más o menos, Piripi, allá en el estadio Alfonso López? Pues yo lo recuerdo, pero para descifrárselo sí me queda difícil. Sí. Bien la jugada. Sí. Oiga, Piripi, usted ya arranca su carrera como técnico, nos decía, en Bucaramanga. ¿Y usted en qué años que viene al Tolima como asistente Luis Fernando Suárez? Bueno, mire, yo empiezo en Bucaramanga, me di a 4 o 5 años de recorrido en divisiones menores antes de entrar a un equipo primera. Yo arranco Bucaramanga 98, en el año 99, a finales de año yo paso mi hoja de vida al Deportivo Cali, me aceptaron, termino casi a finales del 99, llego el 2000, también y completé el 2001, los 5 años que me había dado, y ahí me conozco con Luis Fernando Suárez en el Deportivo Cali. Él era el de equipo de primera y yo ya estaba en la primera B. Yo había ascendido categorías, estaba dirigiendo la primera B y nos conocemos. El asistente él era Sachi Escobar en esa época. Ellos el Deportivo Cali van para la Copa Libertadores y no tienen muy buena Copa Libertadores, y el profe Luis Fernando pues termina como en mayo el contrato, no le cortan el contrato, y yo alcancé a estar como 5 meses muy cerca de ellos, y yo le dije casualmente así, cuando el día de su despedida, si le llega a faltar un entrenador de asistente, yo ya paso de aquí para ser asistente del equipo de primera. Entonces, por esas cosas también cambiamos en el Deportivo Cali la junta directiva, y todo lo que yo había ascendido en escala, con la cambio de dirección de junta directiva, a mí me relegan y me bajan otra vez a juveniles, y yo no renové contrato en el Deportivo Cali porque yo ya me había dado mis 5 años de divisiones menores. Entonces me quedé libre y me iba a ir para un equipo que me estaban llamando en Buenos Aires, por intermedio de un amigo que jugó conmigo. Yo quería hacer una pasantía por allá, y entonces ahí fue que apareció Luis Fernando Suárez en ese mitad de año del 2002. Me dijo, ¿te gustaría venir conmigo al Tolima? Entonces yo le dije, a mí no me interesa, yo quiero ya trabajar en primera, y ahí fue que nos juntamos y fuimos en el 2002 con el equipo que estaba en el último lugar en el primer torneo a empezar a construir un equipo para darle buenas satisfacciones, y se renovó ese equipo. Vinieron de los de Junior Siciliano y Edson Becerra, y se armó un equipo muy bueno, muy competitivo, que metimos entre los cuadrangulares, ¿no? Piripi, esa anécdota y eso de le pidieron un carrito a Camargo y le dio un Renault 4, un zapote, un color más feo, y usted a veces los manejaba porque Suárez no le gustaba. Cuéntenos a ver lo del carrito. Ay, no, eso es para reírse. Sí, nos dio, don Gabriel nos dio un Renault 4 color naranja, que se daban cuenta todo el mundo dónde estaba cuando íbamos a hacer ronda, y cogimos el día viernes para hacer rondas para los jugadores, para saludarlos, para saber cómo vivían. Empezamos a conocerlos, y al principio pues Luis Fernando manejaba, y después me pasó un cacharro con él, porque cuando un día nos hemos varado y me dejó tirado a mí, y ya no dejó de manejar, y me dejó de tirado a mí arreglando el Renault 4. Ya no le quiso montar, entonces me dejó a mí la tarea de manejar ese carro, y siempre con el susto de que nos dejara por ahí tirados de mitad de cuadra, porque fue un día casual bajando por el centro comercial de la Cuarta, y ¿cómo es? No, la Cuarta no, se me olvida la avenida, la principal. La Quinta. Ahí nos quedamos la Quinta, no era la Cuarta, la Quinta. Y todo el mundo nos veía por ahí parqueados, nos reíamos después, y uy, no, todo el cuerpo técnico tirado esperando que nos remolcaran. Ya, no, ese carro se daba cuenta todo el mundo dónde venía, porque ese color tan horrible, ¿ah? Sí. Cuando llegábamos a los entrenamientos, pues nos gozaban los jugadores.
Bueno, ya rematando, Piripi, algo histórico también que fue para él el gol 100. Va cobrando el jugador Carlos Rivera, queda para Carlos Picón, Pimienta, ¡largo! ¡Lo metió! ¡El Piripi! ¡Gol del Tolima! Gol 100 de Piripi Osma. Piripi, gol 100 de Piripi, el gol 100 de Piripi. Arriba se color vino tinto y oro, mi gente. Se los canto con el alma, se los canto con el alma. Este color vino tinto y oro arriba, Tolima lleva 2, Nacional 1 por el botín de oro de Seguro Bolívar. Bueno, Piripi, yo creo que sí se acuerda. 100 suyo y se lo hace a Nacional. Sí. Yo creo que desde esa época nosotros empezamos a marcar diferencia, porque yo sé que Tolima juega contra Nacional y casi siempre le gana ahí en Ibagué. Son partidos que nosotros los marcamos como ya es historia. Es como siempre lo digo yo, alguien abre el camino y después todo el mundo puede andar por ese camino. Y hay plazas de plazas. Yo creo que una de las plazas que Nacional odia es el de Ibagué, porque siempre le va mal. ¿Y le gustaría algún día venir a dirigir el Deportes Tolima, Piripi? Bueno, cómo no, yo siempre le dije a la gente y a los amigos, inclusive a Elmer, le dije, yo estoy como predestinado a dirigir los equipos donde he trabajado como jugador, y Tolima es uno de ellos. Y ya fui como asistente técnico y me conocieron, y ya somos más maduros y ya más experimentados. La experiencia ya nos convirtió el cabello en canas, pero tenemos muchas posibilidades todavía de que esa experiencia se le transmita a la juventud y más en equipos que son dados a la formación y que son vendedores de jugadores. Porque no hay otra opción, ¿no? Ni el fútbol ya para el fútbol colombiano hay que vender futbolistas, porque los patrocinadores cada día son una instancia. A ustedes luego les doy muchos agradecimientos a Carlos por hacer estos programas. Este ha sido un tiempo pues para unirnos, para pensar en cosas nuevas, para recordar, y la verdad me siento muy halagado de que me hayan llamado y podamos haber hecho un programita de recuerdos de ese pasaje de mi vida que fue la ciudad de Ibagué.